Alejandro Saldaña, bienvenido a Momentum. Disculpas, nos colgó la conversación con las compañeras periodistas. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Alberto? Bien, muy bien, buenos días. Ningún problema con la demora, al contrario, es muy interesante escuchar la entrevista y los puntos de vista de las compañeras periodistas, o como, bueno, lo voy a poner como ellos dijeron, opaleras, ¿verdad? Bueno, ahí está la discusión. La discusión que se va a Buenos desatar días. esta tarde en el Tierra Adentro, en la tertulia de pie de página. Escribes en Rompeviento TV un artículo que me parece que es de lectura imprescindible. Se titula El informe Ayotzinapa, entre la verdad histórica y el carpetazo de Estado. Y una de las tesis que yo encuentro en este artículo es ese riesgo de que el informe que se presentó la semana pasada sea el preámbulo a cerrar el caso. Cuéntanos, ¿de qué va esto que escribiste en Rompeviento, Alejandro? Sí, mira, pues simplemente es una reflexión a la que pues invito, ¿no? A quien quiera participar, leerlo y demás, porque sí, yo tengo esa sensación, ¿no? Este, los buenos augurios que se pudieron haber leído con el informe que presentó el subsecretario Alejandro Encinas la semana pasada, no se corresponden, quizás, digo, sin ser abogado, y bueno, y aquí los maxi abogados debatieron el tema ampliamente, con una serie, digamos, de acusaciones de orden jurídico no consistentes, sino muy sólidas. Por un lado. Por otro lado, pues el hecho de que esté en manos de la fiscalía, encabezada por un personaje que ha sido sumamente capaz para litigar sus propios asuntos, pero absolutamente incapaz de ser el fiscal que el país requiere, Alejandro Hertz Manero, pues la verdad que no permite tener como buenos augurios, ¿no? Lo que sí no deja de ser un hecho realmente trascendente, yo creo que de enorme relevancia, es que desde las más altas autoridades de este gobierno se haya dicho lo que gritamos desde los primeros días después de la desaparición de los chicos, en calles, en plazas de este país y fuera de este país, que fue un crimen de Estado. O sea, eso me parece que es de absoluta relevancia, ¿no? Y es un crimen de Estado en varios sentidos. O sea, primero, por la participación ya documentada de personeros de diferentes instancias de gobierno. Desde siempre se supo que había policías municipales de Iguala. Ahora sabemos que eran policías municipales de Iguala, de Cocula, de Huitzuco, pero además también sabemos ahora de que hubo participación de policías estatales y sin lugar a dudas, lo que también se había estado señalando desde el inicio, del ejército y posteriormente en la construcción, que esta sería como la segunda parte del crimen de Estado. O sea, la primera parte fue la propia desaparición, tortura y siguiendo lo que dijo Alejandro Encinas, pues asesinato de los jóvenes, ¿no? Y la segunda parte, pues es la construcción de la verdad histórica, ¿no? En donde, de acuerdo a las informaciones que se dispone, hubo participación también de la Marina. De tal suerte, sí, los drones y esto que facilitó la Marina, de tal suerte que podemos encontrar funcionarios de muy alto nivel, de tres niveles, perdón, de diferentes instancias de gobierno federal, ejército, marina, gobierno estatal, obviamente Cerón de Lucio, ¿no? Como el ejecutor de la llamada verdad histórica, entre muchos otros personajes, ¿no? Ahora, cuando yo escribí el texto, yo no tenía la información, no se había dado a conocer eh, algunos de los nombres de los militares con órdenes de aprehensión. Entonces, la verdad es que sí sorprende, para bien, hay que decirlo, para bien, que haya una orden en contra del general Saavedra, que en ese entonces pues era jefe militar de la zona allá en Iguala, el 35 Batallón, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegan, ¿no? Vamos a ver hasta dónde, cuál es el alcance de estas órdenes de aprehensión y, por supuesto, su posterior desarrollo, ¿no? Pero bueno, no digo, sin quitarle méritos a esta iniciativa y al informe y todo lo que contiene el informe, también creo que hay que abrir la posibilidad de que sea una suerte de carpetazo de Estado, ¿sí?
muy contundente, con el reconocimiento de que es un crimen de Estado, con el reconocimiento de la participación de militares, de marinos, etcétera, pero apuntando, a fin de cuentas, a cerrar la página y dar, digamos, dejar esto atrás, ¿no? Aunque se dice que el expediente sigue abierto y evidentemente no puede cerrarse hasta que la última familia no reciba los restos de sus hijos. Si es que fueron asesinados, no puede cerrarse el expediente hasta que los familiares reciban los restos de sus hijos, ¿no? Eso, por un lado. Y por otro lado, bueno, hasta que se cumplimenten las órdenes de aprehensión y se desahoguen judicialmente todos los procesos, ¿no? De todas las personas implicadas. Entonces, como que son dos niveles, ¿no? Uno político, que ahí está la declaratoria, perdón, ahí está el informe, que es muy sólido, muy consistente y que hace sentido a muchas personas que desde las primeras informaciones nos dimos cuenta de que esto era, pues el montaje, pues era eso, un montaje, ¿no? Que nunca fueron incinerados en Cocula los chicos, que el quinto camión no fue reportado, el famoso quinto autobús, en fin, ¿no? Y que hubo una colusión de autoridades de distintos niveles. Aquí la pregunta, y es con lo que yo cierro el artículo, es si en el informe se habla de autoridades de los más altos niveles de gobierno, y así lo dice el informe de Alejandro Encina, los más altos niveles de gobierno, no hay más que de dos. O sea, ¿quiénes son los más altos niveles de gobierno? Evidentemente, pues sí, el procurador Jesús Murillo Caram, sin lugar a dudas. La pregunta es, y bueno, los militares, la pregunta es, ¿se mandaba solo Murillo Caram? ¿Los militares se mandaron solos? ¿O al menos con la venia o el palomeo de las iniciativas que se tomaron por parte del jefe del Estado en aquel entonces, Enrique Peña Nieto? Entonces, si se es consecuente con el informe, no hay de otra, hay que ir sobre Peña Nieto, no hay más. Es lo que te iba a preguntar, si eventualmente, a ver, legalmente se puede decir que el caso avanzó hasta llegar a la sanción a los perpetradores directos, por supuesto, algunos que los están ya detenidos y otros que faltarían, llegaría hasta la estructura del generalato de la Secretaría de la Defensa Nacional, como es el caso del general Saavedra, pues, que forma parte de esa élite. Exacto, y también habría que preguntar, ¿y el general Saavedra se mandaba solo? Ese es el punto, porque además recuerda que él fue propuesto por Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, como su sucesor. Exacto. Entonces Cienfuegos también tiene que ser llamado. Sí, sí, exactamente. Y Cienfuegos, por supuesto, que responde al mando del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de entonces, Enrique Peña Ahí Nieto. está, ahí está. ¿Tú crees, Alejandro, que es para poder tener, tener lo que tú señalas aquí puntualmente en tu artículo, para evitar esta tesis que dices: el informe presentado por Alejandro Encinas nos acerca mucho a la verdad, sin duda, pero no necesariamente a la justicia? Te quiero preguntar, bueno, hay parte de la respuesta de por qué lo señalas, lo estamos comentando ahora mismo. Para salirnos de esa tesis que tú planteas en el artículo, ¿es condición indispensable la sanción hasta Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, digamos, el informe, insisto, no es que sea la verdad, pero que nos aproxima a la verdad, me parece que sí. Sin embargo, aún hay muchos cabos sueltos en el mismo informe, pues, ¿no? Se habla que a los chicos fueron separados en 3 grupos, bien, dónde fueron conducidos, qué jóvenes fueron en cada grupo. Se habla también en el informe de que al menos hasta el día 30 de septiembre, 6 de los jóvenes permanecieron con vida, estaban vivos. Bueno, ¿quiénes fueron? Como esto, hay todavía muchos cabos sueltos, pues cosas que todavía no han quedado cerradas, pues, ¿no? Y son preguntas, pues, que se les tiene que dar respuesta, ¿no? Y lo otro, pues sí, es que yo no veo de otra, o sea, si se señala en el propio informe que fue un crimen de Estado orquestado desde los más altos niveles de gobierno, pues en los más altos niveles de gobierno estamos hablando del presidente, y el presidente tendría responsabilidad incluso por omisión, porque si, lo que yo decía, es decir, el general, el ejército, para no hablar de general Saavedra o el general Cienfuegos, ¿se mandaron solos? ¿Sí? Si es así, es muy grave porque entonces quiere decir que el presidente fue
digamos, saltado en sus atribuciones, en su responsabilidad. Y si no se mandaron solos, significa que el presidente al menos estuvo enterado y dio su aval para la construcción de la verdad histórica. Le ponemos comillas, pues, a verdad histórica, ¿no? Yo no veo, bueno, no veo de otra, pues, ¿no? Si se intenta dejar solamente en ese nivel y digamos, pues la construcción de un chivo expiatorio, en este caso un chivo expiatorio cansado, ¿no? Que ahora tiene tiempo para descansar, ¿no? Para reposar, como Murillo Karam, si es el chivo expiatorio y asume todas las responsabilidades, pues entonces finalmente el presidente también tendría una responsabilidad precisamente por omisión, porque uno, en este caso, recordemos que era Procuraduría, no era una autónoma fiscalía, era Procuraduría, es decir, gente del propio equipo del presidente, se movió por su propia iniciativa, pues el presidente también tiene una responsabilidad. Por donde se le quiera ver, yo no veo forma de eludir la necesidad de que Peña Nieto fuese llamado a declarar por lo menos, ¿no? Ahora, y Cienfuegos, por supuesto. Ahora, si no se hace, se puede argumentar a partir de una serie de, digamos, de razonamientos de orden jurídico, pero en el fondo sería una decisión política. Es decir, no se metan con Peña Nieto, lo cual, insisto, me parece que es hacia donde está apuntando esto, digamos, una razón política revestida de argumentos jurídicos. Quizás hacia allá va la cosa, es lo que yo estaría leyendo, ¿no? ¿Qué componentes debe tener la justicia en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Alejandro? Te lo pregunto porque un elemento que tú planteas en tu artículo y que me parece que es el adecuado, pues que se llegue hasta las últimas consecuencias. Eso implica a los altos mandos del Estado mexicano, tal y como se plantea en el informe que he presentado la semana pasada. Pero el otro también es el saber qué pasó con los muchachos. ¿Tú crees que se necesitan estos dos elementos para poder decir que hubo justicia? Es decir, si se encontrara el destino de los jóvenes desaparecidos y ahora que como se reconoce, pues asesinados, y no se llegara a la sanción, pues a los altos mandos del Estado mexicano, ¿sería una justicia incompleta? ¿Qué evaluación tienes tú? Pues una justicia incompleta no es justicia, ¿no? O sea, sería una justicia mocha, pues una justicia así no es justicia, ¿no? Y yo creo, digamos, un poco, no, bueno, por el informe en sí, pero por los eventos posteriores al informe, ¿no? Y estamos hablando de pocos días, ¿no? Por ejemplo, se da a conocer el informe y en el momento en que fue transmitido por Rompeviento, por ejemplo, ¿no? Yo lo estuve siguiendo en vivo, yo no sabía, como supongo que nadie sabía, que el informe no había sido dado a conocer a los familiares de los jóvenes. Y eso me parece una omisión sumamente delicada. Creo que por simple, digamos, por un criterio de justicia precisamente, los primeros que tendrían que haber conocido este informe serían los familiares, las mamás, los papás, los hermanos, etcétera, de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Tampoco en ese momento se sabía, cuando se dio a conocer el informe, sabíamos que la Comisión Independiente de Expertos Internacionales conocía el informe. Entonces me parece que son dos omisiones que no son menores, o sea, no son, ay, se nos olvidó, no, son cuestiones centrales que hablan quizás, desconozco qué argumentos haya, pero de una suerte de precipitación en dar a conocer el informe sin antes haber cubierto por lo menos el gesto, no sé si de amabilidad, pero yo diría más bien de justicia, de ser primero con los padres de familia, con el GIEI, para posteriormente darlo a conocer a la opinión pública, al país, etcétera, ¿no? Entonces, esos dos elementos, digamos, estas dos omisiones, que insisto, no son menores, son bastante delicadas, habría que explicarlas y habría que preguntarle en todo caso a Alejandro Encinas, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no fueron primero los familiares? ¿Por qué no fue primero el GIEI quienes hayan enterado
del contenido del informe, ¿no? Creo que insisto, por la información y por los comentarios de algunos familiares, los agarró también por sorpresa, ¿no? Como pues al resto del país, ¿no? Nos sorprendió eso, ¿no? Ahora también pues hay que tomar en cuenta los tiempos, ¿no? Un informe que se presenta prácticamente a un mes, poquitos, unos días menos, de que se cumplan los 8 años, ¿no? De Ayotzinapa, en una perspectiva de que, bueno, son 8 años y de esos 8 años, pues una parte desde el 2018, bueno, 19, ya corresponde al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que también es un elemento pues, que habría que considerar, ¿no? La proximidad de la fecha y quizás una búsqueda de calmar un poco las aguas con este informe, no lo sé. Pues sí, la verdad que todo cabe en estas evaluaciones, pues, y todo cabe, lo insisto, porque no hay hasta ahora, no lo veo, una voluntad política del gobierno federal, del presidente de la República, de llegar precisamente a esa parte que tú planteas en tu artículo que publicas en Rompeviento, que es necesaria para tener la justicia, los altos mandos que implica el expresidente Enrique Peña Nieto. Pues Alejandro Saldaña, muchas gracias por esta conversación y le recomiendo que le eche una mirada al artículo que se publica en Rompeviento. Ahorita le pegamos la liga en el chat y pues de nuevo una disculpa, nos retrasamos, pero bueno, estaba muy interesante, muy movida la mesa anterior. Estaba buena la mesa. No, un saludo, Alberto, muchas gracias, un saludo a toda la gente que nos está siguiendo y pues un abrazo, Ernesto, que tengo entendido tú hay algunos problemas, técnicos o no sé qué pasó. Sí, bueno, caramba, le falló la compu, le falló el mouse, le falló la cámara, todo le pasó esta mañana al compañero Ernesto Ledesma. Ojalá que lo pueda resolver pronto. Eso ya parece complot. Un complot, exactamente. Un complot. Alejandro, un abrazo, gracias. Alberto, que estés muy bien. Hasta luego. Buenos días. Buenos días.